Quiero ir a la palabra, iglesia. Hemos estado hablando sobre la serie Héroes y hoy, gracias al Señor, en la diosidencia de Dios, no en la coincidencia, sino en las diosidencias que Dios trae para nosotros. Estamos ya de hoy en 8 cerramos serie llamada Héroes, porque ya julio se acabó y hoy voy a hablarle de un hombre, un héroe que está citado en el mismo libro que vengo citándole constantemente, Hebreos capítulo 11. Ese héroe me va a dar las dos caras que quizás muchos padres tenemos. Y cuando hablo de dos caras, no hablo de las caras de ser doble ánimo o no ser realmente honestos con nosotros mismos o con los que tenemos cerca a nosotros, sino las dos caras. Me refiero a que la cara del héroe, pero también la cara de aquel héroe que se equivoca, tanto de lo acertados que somos en unas áreas como padres, pero también en un momento dado, aunque seamos héroes, podemos llegar a ser desacertados o de tener desaciertos en nuestra vida o quedar mal y no ser esos héroes que quizás, como lo decían las canciones de los chicos aquí arriba, esos héroes que necesita una sociedad, que necesita de estos tiempos, como es el héroe llamado papá. Y le voy a hablar de un hombre que está citado en Hebreos capítulo 11, que le he citado todos los héroes de la fe, llamado Noé. Historia que los que somos ratones de iglesia, durante muchos años en la iglesia infantil nos hablaban de aquel hombre llamado Noé, el que colocó hasta películas exitosas, ha sacado Hollywood con respecto a aquel hombre llamado Noé. La famosa arca que guardó y que pudo, según la Biblia, acoger a unas personas y a las especies de los animales que hoy existen, gracias a que este hombre por su fe logró colocar a esas personas, salvándolas de un juicio que Dios había determinado en la Biblia en un tiempo específico. Quiero leer la Biblia, acompáñeme por favor. Hebreos capítulo 11 verso 7. Dice la Biblia: por fe, diga conmigo, por fe. ¿Quién? Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse. Ojo con esto, iglesia, porque ahorita vamos a hablar sobre eso. Obedeció, porque uno no obedece por lo que ve, sino obedece por lo que tiene que hacer. Amigo, porque la Biblia dice: Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, y aún así obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Aquí le llaman barca, pero lo mismo, barca o arca es lo mismo bíblicamente hablando. Por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Yo en este texto de Hebreos 11:7 podría sacar toda una serie del mes en un solo texto. Le podría, durante 4 domingos le podría ministrar este texto y le podría decir con base a la fe lo que puede llegar a ser la fe. Porque ahí está hablando de que por la fe Noé construyó. Yo le podría hablar de construcción, porque la fe construye, no destruye. Tu fe Dios la ha colocado en este tiempo para construir donde nadie quiere construir, para hacer lo que nadie quiere hacer. Eso es la fe, porque fue por la fe que Noé construyó un arca, dice la Biblia. También le podías extraer de ahí la palabra salvación, porque por la fe Noé obedeció, construyó la barca para salvar a su familia. Le podría hablar de que tu fe en estos tiempos difíciles, en tiempos inestables, te puede traer salvación. Te puede salvar en áreas donde nada, ni el dinero, ni la persona, ni la economía, ni un gobernante te puede salvar, porque el justo por la fe vivirá. También podría sacar una palabra que en sí comencé a analizarla estudiando este tema, donde dice en la última parte, si usted lo está leyendo, Noé condenó, y por la misma fe y por esa misma fe, después de construir un arca, salvar a su familia, esa misma fe hizo que Noé condenara a la gente del mundo. O sea, tu fe de alguna manera condena la incredulidad y la duda de otros allá afuera.
Cuando tú decides creerle a Dios por tu fe, como lo dice la palabra, estás diciéndole al mundo: yo sí creo y condeno tu duda, porque cuando mi fe se haga efectiva, porque para el que cree todo le es posible, dice la palabra, cuando mi fe se vuelva tangible y tú la veas, condenaré la duda que tienes y terminarás creyendo en Dios. Por la fe Noé condenó al mundo, porque al construir el arca, ya le voy a leer la historia completa, vino el diluvio y los que no entraron murieron, de iglesia. Y lo último que podrías traerle, dice: y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Tú no eres justo ante Dios por lo bueno, lo perfecto, lo santo, lo inmaculado que seas. Tú eres justo ante Dios por tu fe. Cuando tú eres un hombre o una mujer de fe, tú eres justo ante los ojos de Dios. Aunque seas injusto ante los hombres, eres justo ante Dios. Entonces, lo que me llama la atención aquí es la palabra llamada arca, o la palabra llamada barca. La palabra en el hebreo arca o barca significa lugar donde se guarda algo. Lo que Dios quería decirle a aquel héroe llamado Noé era: haz un arca o una barca donde tú puedas guardarme algo que necesito guardar. Pero como Dios no quiere solo guardar sus tesoros, sino también guardarte a ti. Como Dios no quiere solo librar los tesoros que tiene en la tierra, sino también quiere librarte a ti de los problemas, le dice a Noé: tú y tu casa, más todo lo que yo te diga, estará ahí guardado y protegido por un tiempo. Y le dice a Noé: tienes que hacer un arca. Me llama la atención, iglesia, que Noé obedece, por supuesto. Noé hace lo que Dios le ha mandado, pero Noé todavía ni siquiera entendía la dimensión de lo que estaba haciendo. Porque dice la palabra ahí en ese verso que tú ves atrás, dice que Dios le había advertido que había de pasar cosas que todavía no se podían ver. ¿Sabes algo, iglesia? Dios viene advirtiéndote a ti y a mí constantemente de cosas que todavía no están sucediendo, pero que tarde o temprano en estos tiempos van a comenzar a suceder. Cosas que tú todavía no crees, pero van a terminar pasando, iglesia. Ahora, voy aquí. Esa palabra Dios advirtió a Noé. Cuando Dios lo advirtió de aquellas cosas, esa palabra advertencia es la que quiero citarle. Dios está dando una advertencia constantemente, que se debe guardar uno en algún lugar. Hay cosas que Dios quiere guardar ya, porque próximamente se van a perder. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5 me ayuda a hacer un poco el contexto de lo que quiero llevarle. Dice la Biblia: ni tampoco perdonó Dios al mundo. Ya eso es el Nuevo Testamento. No le estoy hablando de Génesis, le estoy hablando del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:5. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente ¿a quién? A Noé, que predicó una vida de rectitud, pero también salvó a otras 7 personas, su familia entera. Ahora, iglesia, yo quiero llevarlo a usted ahora sí a Génesis. Le quiero leer la historia de Noé. ¿Por qué Dios utilizó a un hombre llamado Noé? ¿Y cuál fue el propósito de un arca? Yo, cuando veo el aire de tu casa, veo esta bodega y veo el lobby, yo veo un arca. Se parece mucho a esa arca. Yo veo que Dios te permite que vengas a la iglesia, que vengas a tomar una palabra, porque algo Dios quiere guardar en ti que al mundo no va a revelar. Algo Dios quiere decirte que sin Él nada podéis hacer. Aquí no es tema de religión, iglesia. No es tema de ser católico o cristiano. Aquí es tema de creer en un Dios que ama al bueno, que ama al malo también, pero que te deja bendecir, o nos dejó vivir más bien durante muchos años en desobediencia, pero ahora en obediencia nos pretende, o más bien quiere, bendecir. ¿Cuántos toman esa palabra? Dios nos dejó vivir en desobediencia, pero en la obediencia nos va a bendecir. Génesis capítulo 6, voy a entrar en materia con la historia, por favor. Verso 1 en adelante. Dice la Biblia: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron.
Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. O sea, Dios le puso una edad, un límite a la edad del hombre. Ok, dice: los gigantes, verso 4, aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Sigamos leyendo la historia. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa, mire lo que dijo Dios, me pesa haberlos hecho. Verso 8. Sin embargo, ojo con eso, sin embargo, el Señor miraba a Noé con ojos buenos. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Miren la historia de este héroe. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Dice la Biblia: para Dios la tierra estaba llena de maldad y de violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, sí. Haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Hasta ahí queda, ¿verdad? Dejémoslo ahí en el verso 14, ok. Mire que Dios le da exactamente, Dios le explica o le da de alguna manera, explicación a Noé de por qué él tenía que quitar de la faz de la tierra la humanidad. La humanidad se venía multiplicando y junto con ella se venía multiplicando también la maldad. Eran tiempos malos, dice la Biblia. Tiempos donde la gente estaba haciendo lo que quería y estaba cada vez más lejos de Dios. Finalmente Dios le dice a Noé: pero yo a ti, o en ti, he puesto mis ojos. Déjeme acompañar, más bien acompáñeme al verso 8, por favor, de ese mismo texto, que es donde quiero entrar en materia, para que tú entiendas que en tiempos malos no has pasado desapercibido, que en tiempos difíciles no has sido desapercibido, que algo Dios está mirando en ti. Mira lo que dice el verso 8. Sin embargo, o sea, a pesar de todo el mundo, que todo el mundo estaba haciendo cosas malas, sin embargo, dice la Biblia, el Señor miraba a Noé con ojos, ¿qué, iglesia? Con ojos buenos. Me gusta esto. A pesar de que estábamos en tiempos difíciles, Dios estaba mirando a Noé con ojos buenos. Déjame darte una palabra para ti que crees que Dios no ha visto o no te ha visto lo que tú estás haciendo, la lucha que has dado por tu casa, por tu empresa, por tu familia, por tus cosas. Dios sí ve, mire esto, iglesia, y anote esto: Dios sí ve lo bueno que haces. Aunque el mundo no lo vea, aunque el esposo no lo vea, aunque la esposa no lo vea, aunque el jefe no lo vea, aunque nadie lo vea, Dios sí ve lo bueno que haces. Vamos, ayúdeme. Dios sí ve lo bueno que haces. No has pasado desapercibido. Dios sí ha puesto tus ojos sobre ti. Él sabe que eres un empresario que quiere que Colombia avance. Él sabe que eres un hombre que quieres hacer trabajar. Él sabe el fruto de tu trabajo. Dios sí ve lo bueno que haces. Aunque muchos no lo hagan, aunque tu jefe no vea lo que tú estás haciendo de más, Dios sí ve lo bueno que haces, iglesia. Vamos, dale un fuerte aplauso y dile: gracias, Señor, porque en tiempos de dificultad tú estás mirando mi empresa, tú estás mirando mi familia, tú estás mirando mi hogar, tú estás mirando mis hijos. Dime amén. Por eso la Biblia en Gálatas capítulo 6 verso 9 dice, toma esta palabra, iglesia: así que no nos cansemos de hacer qué, a su debido tiempo cosecharemos numerosas
bendiciones si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. Noé no se cansó de hacer el bien en tiempos malos. No es una justificación de nosotros poder cambiar nuestro corazón y nuestra manera de vivir, que porque todo está mal, que porque todo el mundo se está equivocando, porque a nadie le importa. Entonces, si a mi padre no le importó la familia, entonces a mí tampoco me va a importar. Si alguien se equivocó, entonces yo también me equivoco. Si alguien robó, yo también robo. Si alguien maltrató, entonces yo también maltrato. Eso no es excusa. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien, que a tu tiempo perfecto, a tu tiempo exacto, vas a cosechar muchas, no pocas, muchas bendiciones. Dime amén por eso, iglesia. Porque Dios sí ve lo bueno que haces. Vamos, si tienes a alguien cerca a ti, dile: Dios sí ha visto lo bueno que eres, papá, mamá, hija, abuela, tío, esposa. Madre, dígale eso a mi papá, vamos, dígaselo. Dígale a mi papá eso. Dios sí ve lo bueno que hace, ¿sabes? 60 y punta años de casada, ya no le quiere decir eso, qué vaina. Ajá. Y papá, sí. Vamos, yo quiero que le diga al que está a su lado, al que está atrás, vamos, por ti, y dígale: Dios sí ve lo bueno que haces. Tranquilo. Y de pasadita aprovecha y dile: gásteme el almuerzo hoy, vamos, ya aprovecha el cuñazo. Escuche bien: Dios sí ve lo bueno que haces. Cuando nadie te vea, tú confiesa eso sobre tu vida y diga: Dios sí ve lo bueno que hago. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque tú no eres lo que eres en público, tú eres lo que eres en privado, lo que eres solo, lo que eres cuando nadie te ve. Mis peores pensamientos, errores los cometí a solas, nunca los cometí en público. Cuando estuve a solo fue cuando me puse a mirar lo que no tenía que mirar, a pensar en lo que no tenía que pensar, a actuar en lo que no, mal actuar en lo que no tenía que actuar. Tus peores momentos es cuando estás solo. Cuando nadie te ve, es cuando comienzas a pensar lo que no debes pensar. Pero cuando estás solo y estás en Dios y haces las cosas bien, aunque nadie te esté viendo, Dios sí ve lo bueno que haces. Porque tú eres lo que eres solo, no es lo que eres en público, iglesia. Dígame amén. Ahora escuche verso 9, acompáñeme. Aquí, el frente, eso. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Una de las cosas que te hará un héroe de esta fe es que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo. Dice Noé: eran todos malos, era un tiempo malo, pero él era bueno entre los hombres de su tiempo. No es excusa decir que alguien me dañó, que son las malas compañías. Sí, la Biblia dice que las malas conversaciones terminan dañando las buenas costumbres. Pero ¿sabe algo, iglesia? Yo he aprendido, anote eso: un héroe no es el resultado de una habilidad humana, sino de una relación divina. Porque Noé me demostró, bíblicamente hablando, que estaba rodeado de gente mala, pero vivía bien ante los ojos de Dios. Tú sí puedes ser un hombre, un joven en una universidad, en un colegio, marcar la diferencia, ser un héroe en estos tiempos, diferente. Aunque aquel lo haga, aunque aquella lo haga, yo no lo hago, porque mi vida no está ligada a lo que hacen los hombres, sino a mi relación con Dios. Tu relación con Dios determinará todas las cosas tuyas, iglesia. Por eso un héroe no es el resultado de la habilidad humana, sino de la relación divina. Por eso tú no solo te tienes que preocupar porque tu hijo salga del mejor colegio, de la mejor universidad. Como padre, enséñalo a relacionarse con un Dios bueno, perfecto, que nunca falla, que le dé amor, que lo perdonará lo que tenga que perdonar. 7 veces caerá el justo, 7 veces Jehová lo levantará.
enséñalo a tener una relación divina. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu hijo puede tener talento, tu hijo puede tener pinta, tu hijo puede tener lo que tú quieras como hijo, pero nada determina eso sino solo su relación con Dios, iglesia. Él es el único que abre sendas donde nadie puede abrir. Él es el único que abre puertas que nadie puede cerrar, iglesia. Y también Él es el único que cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Quieres que tu hijo sea un héroe? Yo quiero que mi hija sea una heroína en su hogar mañana, cuando dé ese paso, que mi hijo sea un héroe en su casa, cuando mis dos varones tengan sus hogares o en el área donde Dios los quiera colocar. No es la base, no soy yo, la inspiración no soy yo, el secreto no soy yo, es su relación con Dios. Dice la Biblia que Noé vivía en tiempos malos, pero Noé tenía y vivía en la voluntad de Dios, iglesia. Y déjeme decirle algo, para el que cree que esto es religión, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti, para mí. Aunque no nos guste en principio, en segunda instancia te va a gustar, iglesia. Porque los pensamientos de Dios son mucho mejores que nuestros pensamientos, aire. Es tan buena la descendencia de Noé. Fue un hombre tan justo que Dios decidió salvarlo. Un hombre que trabajó e hizo caso. Que dice la Biblia, si usted va a Mateo, encuentra la genealogía de Jesús. Y desde el principio encuentra a Noé, a Sem, y de ahí sale Jesús. O sea, Dios purificó, Dios tuvo propósitos, Dios hizo que este héroe hiciera la voluntad de Dios. Porque un verdadero héroe de estos tiempos hace la voluntad de Dios. Déjeme saltar porque usted habla mucho y se me fue el tiempo, iglesia. Pero Génesis capítulo 6, igual la historia pasa. Dios le explica todo, le dice: vas a hacerlo aquí, vas a poner aquí, vas a colocar de a dos en dos, vas a hacer de estas medidas. Y entre el verso 14 y el verso 22 Dios le está dando especificaciones técnicas sobre lo que tiene que hacer. Pero me gusta el verso 22 que dice: y Noé, lea en voz alta por favor, ayúdame a predicar, hizo todo. ¿Cuánto? Porque es que la obediencia a medias es desobediencia. Noé no hizo un poquito, no hizo todo tal cual Dios se lo había ordenado. Me encanta esto, porque si la Biblia en Hebreos 11 me cita a Noé como uno de los héroes de la fe, que Dios le advirtió de las cosas que no habían sucedido pero que iban a suceder, construyó casas, salvó a su familia, condenó al mundo, y por eso por su fe fue puesto en justicia. Lo que me dice la Biblia es que la fe es acción, queridos. La fe no es simplemente palabras. La fe no es simplemente persignarnos para los que tienen esa cultura. La fe no es simplemente un servicio, un domingo. La fe es acción. Porque la Biblia dice que Noé hizo todo tal cual Dios se lo mostró o se lo mandó a hacer. La fe sin obra, dice la palabra, es que, iglesia, es muerta. Si tú no haces con la fe algo, si no te activas, si no te mueves, no haces no vas a terminar en ningún lado. Vas a ser simplemente como una mecedora que se mueve pero no se traslada a ningún lugar. La fe es que, iglesia, acción. Si tú eres una persona de fe, tienes que moverte, tienes que hacerlo, tienes que creerlo, que Dios en el tiempo perfecto te bendecirá. La fe, iglesia, es acción. Muévete, brother, muévete, que la fe es acción. Noé hizo lo que nadie quería hacer, y es peor aún, lo que nadie creía hacer, porque hizo cosas que nadie creía que iban a suceder, como por ejemplo llover. ¿Sabía usted que bíblicamente hasta Génesis 6 nunca había llovido en la tierra? Y tú todavía no sabes ni siquiera qué viene, pero Dios te lo está advirtiendo. Por eso la fe es acción. Anota esto: Dios no bendice oraciones sin acciones. Tú vienes a la casa de Dios y oras, pero ora creyendo que tú al salir a hacerlo, Dios te bendecirá. Dios no bendice oraciones sin
acciones. Dios quiere que tú te muevas. Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que hagas lo que nadie quiere hacer, y peor aún, y mejor aún, lo que aún la gente no cree que va a suceder. Porque vuelvo y repito, iglesia, Hebreos 11:7, Dios le advirtió a Noé de cosas que todavía no habían sucedido. Y Dios te está advirtiendo en esta mañana, querido, que me ves por primera vez, segunda o tercera o cuarto o 13 años atrás. Dios nos viene advirtiendo de tiempos difíciles, de tiempo complicado, pero Dios quiere guardarte todo para protegerte de lo que viene, porque si Él conoce el mañana, aire. Déjeme devolver un poco más, para darle un contexto hacia donde quiero llegar, para que usted entienda que esta prédica no es de una arquita con una jirafita y un jirafo, si es que se le puede decir así al jirafo, pues si no, igual usted entiende, de un marranito con una marranita, de un gallito con una gallita. No. Esa historia es para iglesia infantil. Aquí es que usted tiene que colocarse en tiempo y en espacio y decir: esta historia es para mí. Yo tengo que construir un arca, yo tengo que obedecer, yo tengo que salvar mi familia, queridos padres. Tengo que ser justificado, tengo que justificar mi bendición en estos tiempos por medio de la fe. ¿Por qué? Verso 5 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice la Biblia? Dice acá que el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer ¿qué? Verso 12, acompáñenme, del mismo capítulo. Y verso 12: pues toda la gente se había pervertido al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, decidió hacer lo que iba a hacer. Ahora escúcheme bien, iglesia: maldad y perversión, corrupción, violencia y maldad. Si usted se traslada a tiempos proféticos de Jesús, Mateo capítulo 24, donde el Señor, antes de ser ascendido, antes de irse al cielo una vez más, dijo esto. El capítulo 4 de Mateo habla de los últimos tiempos, de todo lo que se viene levantando y todo lo que se viene cumpliendo: guerra contra guerra, nación contra nación, hambrunas, pestes. El Padre se levantará contra el Hijo, se harán en traición. Todo lo dice Mateo 24. Ahora mire lo que dijo Mateo 24 con respecto al tiempo de Noé. Léalo conmigo, verso 27 dice: porque como el relámpago, Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando Jesús de su segunda venida, que todavía no ha sucedido, pero que estamos a puertas de que suceda. Verso 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos, ¿qué dice? Serán conmovidas. Ahora trasládate por favor al 37. ¿Lo tienes? ¿De Mateo 24? No, ok, lo tengo acá. Pero mire lo que dice la tierra, la Biblia, a donde quiero llegar con esto. Dice que el Señor en Mateo 37 dice: más como en los días de Noé. Más como en los días de ¿qué? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo dijo, iglesia, no mandé el texto, perdón. Jesús mismo dijo, escúcheme bien, que los tiempos finales serían idénticos a los tiempos de Noé. O sea, lo que está diciendo Jesús es: oiga, familia, le estoy advirtiendo, estamos en los mismos tiempos que en los tiempos de Noé. Estamos en un tiempo de corrupción, de violencia y de maldad, iglesia, como nunca antes. Tanto así que en lo personal yo ya no veo noticias porque me dañan el corazón, me afectan la mente, me afectan las emociones, me tratan de apagar mi fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede llegar al nivel. Pero Jesús mismo dijo: estaremos como en los tiempos de Noé. O sea, lo que Dios estaba diciendo es que Jesús está diciendo: cuando ustedes comparen
sus tiempos con los tiempos de Noé, estoy cerca a volver. Estamos en tiempos de Noé, iglesia. Maldad, corrupción, violencia. Y cuando la Biblia habla, se daban en casamiento los unos a los otros, no estaba hablando, yo ya se lo leí, ¿no? En el verso 8, de 7, 6 de Génesis 6. No estaba hablando de que el hombre se casaba con la mujer o la mujer con otro hombre. No, estaba hablando de la perversidad que hoy en día estamos viviendo, que hoy en día estamos promoviendo, estamos aprobando, o estamos, que debe ser así, por supuesto, respetando, pero no diciéndole bueno a lo que Dios jamás llamará malo, jamás llamará bueno, perdón. Entro en materia, iglesia. Génesis 7:16. Me salté un poquito. Dice la Biblia acá, léalo conmigo, está toda la historia de lo que quiero llegar. En el 7:16 dice la Biblia, al final del ejercicio ya Noé construyó el arca y comenzó a meter y a dar la orden. Dice la Biblia: entraron un macho y una hembra de cada clase. No entró el hipopótamo con el hipopótamo, fue ella con él, la gallina con el gallo. Escúchame bien, iglesia, porque si no hubiera sido así, todo se hubiera terminado. Pero aún así, en ese entonces, la gente se estaba pervirtiendo igual que ahora. Ahora, ¿dónde quiero ir con esto, iglesia? Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal cual como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta de la barca. Ojo acá, porque aquí está una de las revelaciones que Dios ha puesto en mi corazón para ti que me ves en esta mañana. Fue Dios el que cerró la puerta, no fue Noé el que la cerró. No fue Noé en su voluntad, porque quizás Noé en su voluntad hubiera esperado un poquito más para que alguno quizás fuera de su casa se salvara. Quizás tú estás deteniendo la puerta, quizás tú estás aguantando la puerta y no las estás cerrando. Pero déjame decirte algo, iglesia, es Dios el que ya está a punto de cerrar puertas. Es Dios el que está cerrando la puerta. Pero escucha bien lo que te voy a decir: Dios no cerrará puertas hasta que no estés adentro. ¿Por qué Dios no ha cerrado ciertas puertas en el área en que tú te mueves? Porque tú todavía no estás adentro, iglesia. Y Él sabe que si cierra puertas y tú te quedas afuera, la perdiste toda. ¿Por qué Dios no ha cerrado puertas como las piensa cerrar en estos tiempos? Estamos a punto de que tú comiences a ver economías cayéndose. Estamos a punto de que comiences a ver gente firme que tú creíste que jamás caerían, pero van a caer. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos a punto de ver cómo personas se les cerró las puertas. Venían volando, pero venían sin Dios. Venían en un estilo de vida, pero venían sin el temor de Dios en su corazón. Y comenzaron las cosas a cerrarse una tras una. ¿Sabes por qué Dios no ha cerrado puertas? Porque todavía no has entrado, pero no te va a esperar toda la vida. No te va a esperar toda la vida. ¿Sabe cuánto duró desde que Dios dio la orden y comenzó Noé hasta cuando terminó? Duró 100 años. 100 años aquel hombre llamado Noé parecía loco, no caía una gota. Y 100 años recibiendo injurias, burlas, blasfemias, porque estaba construyendo un arca. A ti te dicen loco, te dicen: ¿qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Que te volviste cristiano? ¿A que te lavaron la cabeza? No. Es que Dios te está revelando cosas que a ellos todavía no le ha revelado. ¿Para qué? Para que tú entres en el arca. Él les predicó, les dijo: caben todos, métase. No quisieron escuchar. Habrá gente que no se va a subir a tu barca. El problema es que tú insistas en que no cierres la puerta por todavía pretender que alguien llegue allá. Pero Dios va a tener que cerrar la tarde o temprano, iglesia. Y tú tienes que estar adentro, no afuera, iglesia. Se van a cerrar economías, por eso Dios quiere meterte en la economía de Él, meterte protegido. Duró un año Noé
sobre las aguas. Un año duró guardado en la barca, hasta cuando aterrizó en el monte Ararat. Pero fue un año donde Dios tuvo que alimentar a Noé, que le alcanzara las cosas. Yo no sé cuánto tiempo va a durar el modelo económico del mundo sin caer, sin colapsar, porque la Biblia dice que caerán. Pero la Biblia dice: caerán aquí 10,000 y aquí 1,000, pero a ti y a mí no llegarán. Pero Dios no ha cerrado las puertas porque tú no has entrado, iglesia. Pero déjame decirte algo: tarde o temprano Dios va a cerrar esa puerta. Tienes que entrar rápido. No creas que Dios te va a esperar toda la vida para que tú comiences a creer en dar. No creas que Dios te va a esperar toda la vida en tus finanzas, creyendo que si no siembras vas a cosechar. A Dios, a muchos nos dejó vivir en desobediencia, pero a pocos no, a los que hemos decidido, tú y yo, claro que sí, lo confieso y lo creo, hemos decidido obedecer, Dios ha decidido bendecir. Escúchame bien, iglesia. Dios no cerrará. Tú estás diciendo: me van a cerrar esa puerta. Y Dios te está diciendo esta mañana: esa puerta no se va a cerrar hasta que tú no estés adentro. Las puertas, la posibilidad de maniobrar en mi negocio, quizás tú lo has pensado, está a punto de cerrar. Dios te viene a decir cara a cara que no se cerrará esa puerta hasta que tú no entres en ese punto. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Vaya la palabra. Y si Jesús dijo que estábamos en tiempos de Noé, en los últimos tiempos estaríamos. Entonces hay un arca que construir, hay una familia que salvar, hay una fe que tener, pero también hay un paso que dar. Entra en el arca de Dios ya o ya, aire de tu casa. Porque tú no lo ves, pero fue lo mismo que Dios le advirtió a Noé. Cosas que todavía no habían sucedido. ¿Qué tal Noé esperando mientras llueve, cae la primera gota para construir el arca? ¿Eso es lo que estás esperando, iglesia? ¿O eso es lo que muchos estamos esperando? ¿Construir el arca en pleno aguacero? Si la arca se construye antes de que comience a llover. La autoridad se establece en el corazón de tu familia antes de que lleguen a grandes y te comiencen a hablar grueso. Las reglas en casa se colocan antes de la equivocación, porque será mucho más fácil prevenir que corregir. ¿Qué estás esperando? ¿Que el chico te llegue a una edad donde ya no quiera obedecer para marcar? No. Cría al niño en mi camino, y a cuando fuere viejo no se apartará de él. Iglesia, aire de tu casa. Sé que crees que se iban a cerrar puertas, pero Dios te está diciendo en esta mañana: no se cerrarán puertas hasta que tú no estés adentro. Vamos. En ningún área de tu vida, si Dios lo determinó, se va a cerrar esa puerta, porque no se cerrarán puertas hasta que no estés adentro. En esa parte se aplaude, machi, por favor. Déjeme tomar un poquito de agüita. Quiero que pongas tu mano derecha sobre la persona que tienes a tu lado, tu mano izquierda, y dile: no se cerrará esa puerta hasta que no estés adentro. Esta mañana mis hijos, sin saberlo, yo pasé por el lado de ellos, los rocé, los toqué, les puse una mano o les hablé, pero en mi espíritu les estaba confesando esa palabra a ellos. Daniel Andrés, no se cerrará esa puerta hasta que no estés adentro. Valentina, no se cerrarán esas puertas hasta que no estés adentro. Caleb, no se cerrarán esas puertas hasta que no estén adentro. Porque Dios ha prometido: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estaremos en Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora escuche bien. Termino con esto, iglesia. Aterrizo con esto la palabra. Dice Génesis, me voy a saltar, porque Dios necesita que tú, la fe es ¿qué? Acción. Dios no bendice oraciones sin acciones. Por eso yo necesito que tú entiendas que si Dios te puso a pasar por donde pocos pasan, es porque te quiere llevar por donde pocos llegan. Se lo voy a volver a decir: si Dios te puso a pasar por donde pocos pasan, es porque te quiere llevar a donde pocos llegan. Y eso fue lo que le pasó a Noé.
lo puso a hacer cosas que a nadie había puesto a hacer. Prepárese, porque aunque a usted le sea difícil, hay cosas que ojo no ha visto, boca no ha hablado, ni oído ha escuchado, que Dios va a colocarlo a hacer a usted y a mí en el momento en que sea. Yo lo creo, iglesia. Por eso, para poder hacer eso, para poder entrar en esa arca, para poder creerle a Dios y que Dios cierre la puerta, usted no le puede meter mente a estos tiempos. El mensaje de hoy es eso. Se tituló eso: no le metas mente. A Dios no le metas mente. Si quieres buscar, si quieres hacer cuentas, búscate un contador. Si quieres ver milagros en tu vida, búscate a Dios. No me escuchó. Si quieres ver milagros en tu vida, búscate a Dios. Pero 2 cultos por semana, son 8 al mes, entre miércoles y domingo. Ayúdeme a hacer cuentas. Son 96 cultos al año. Y tienes 269 días del año solo dedicando 2 horas al culto. Y aún así, o miércoles o domingo, insistes en ocuparte. Te cuesta venir a la iglesia. Y esas son las personas que Dios está diciendo: estoy cerrando puertas. Necesito que estés adentro. No te puedes quedar por fuera. Dice la Biblia en el capítulo 9 ya que pasó todo. El arca duró 1 año moviéndose. Se estrelló contra el monte Ararat. Ahí quedó. Noé salió con su familia. Vio que las aguas habían descendido. Duró 1 año en ese vaivén. Y el Señor le dice en el capítulo 9 verso 12 a Noé, le dice: esta es la señal de la alianza que siempre llevaré o haré, más bien hago con ustedes y con todos los animales. Escúchame bien lo que le voy a decir, iglesia. Esta es la señal. Mire la señal, verso 13. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Escúcheme bien. Hoy estamos en tiempos de Noé, porque usted ve una banderita del arco iris diciendo algo que Dios nunca ha bendecido. El arco iris es la señal del pacto de Dios con el hombre, no del pacto del hombre con el hombre. El arco iris es una señal donde Él dice: yo nunca volveré a herir la tierra por un diluvio. No es una señal donde dice: se vale todo y me percibo como quiero y hago lo que quiero. El arco iris, ¿por qué Jesús dijo estaremos como en los tiempos de Noé? Porque veremos el arco iris. Tú no estás viendo el arco iris en el cielo, en un pacto. Tú estás viendo el arco iris hoy en día como una bandera que representa un mundo que se está moviendo en contra de la voluntad de Dios. Mete a tus hijos rápidos al arca. Mete a tus hijos en el temor de Dios, porque no vas a durar toda la vida. Dice el Señor: pondré como señal. Pondré eso como señal. Yo cuando veo eso, iglesia, me acuerdo del pacto de Dios con el hombre. Y yo digo: Señor, tú sigues siendo soberano. Duró 100 años construyendo el arca o la barca. ¿Cuánto tiempo vas a creer tú que Dios te va a esperar más, iglesia, para meterte adentro, cuando Dios te dijo: no he cerrado las puertas porque tú no has entrado? Pero el día en que tú entres, tú y tu casa, cerraré puertas. Y nadie va a poder entrar a hacer lo que quieran con tu vida, porque Dios ha cerrado esa puerta, iglesia. Escúchame bien. Pasó eso.
Noé comienza, aquí viene la otra lado de la moneda de aquel héroe que construyó, salvó su familia, obedeció a Dios, por su fe condenó al mundo, pero también fue justificado en fe. Pero llega la naturaleza. Aquí es donde quiero que usted como padre se ubique en tiempo y en espacio. Llega la naturaleza de Noé, los errores. Dice la Biblia que Noé comenzó a trabajar en una viña. Capítulo 9, por favor, verso 18. Y dice la Biblia que Noé, los hijos de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Can, padre de Canaán, y Jafet. Verso 9. Esta es la última parte de la historia. Dice: estos fueron los 3 hijos de Noé, y con sus descendientes se volvió a poblar ¿qué? La tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Él tenía que ponerse a hacer algo, ¿no? Y un día Noé se agarró a escuchar rancheras, a Jesse Uribe y a todo su combo, y se prendió y se emborrachó. Estaba desparchado el Noé, el wifi se le cayó, Netflix no llegaba a la carpa ni Spotify. Entonces le llegaron los compadres y dice la Biblia que Noé bebió vino y se emborrachó. Y estando en esa borrachera, quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. O sea, alcanzó a llegar a la tienda, pero llegó, se quitó la ropa, estaba tan ebrio que cayó desnudo. ¡Pah! Y dice la palabra que cuando Cam, o sea el padre de Canaán, ya le voy a explicar, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus hermanos. Cam corrió a hablar mal de su papá. Cam lo vio desnudo y en vez de cubrirle su desnudez, corrió a hablar con sus hermanos. Le tomó una foto en el celular y lo mandó por WhatsApp. Dijo: mira el cucho, vea, mire lo que está haciendo el viejo, mírele el lunar que no le conocíamos. Y al verlo se burló, dice una versión de su padre. Vio la desnudez de su padre. Ojo con esto, iglesia. Entonces Sem y Jafet, los otros 2 hermanos, tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombres. ¿Quiénes son los que tienen capa en los hombros? Los héroes. Mire acá. Tomaron una capa sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando hacia otro lado. No podían verlo desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera, error, por supuesto, y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: maldito sea Canaán, sea el esclavo más bajo de sus 2 hermanos. Luego añadió: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafet, el otro hermano, pueda extenderse, que viva en los campamentos de Sem, y que Canaán sea, ¿qué, iglesia? Su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió todavía 350 años más. Ojo aquí con esto. ¿Qué pasó con este hijo llamado Cam? ¿Cuál fue el error que cometió? Deshonró a su padre. Le vio la desnudez a su padre. ¿Sabe usted que de Canaán es lo que hoy en día es Palestina? Mire toda la maldición que al día de hoy tienen los palestinos. Todos los hijos, los palestinos, salieron de la descendencia de Cam. Y también salió la descendencia que hoy en día, por supuesto, ya no vivimos en eso. Ayer dimos un grito de independencia. O bueno, no ayer, sino que lo dimos años atrás. Pero durante muchos años la raza morena, la raza negra, fue esclava en el mundo, si no lo sabía. Fue esclava durante muchos años, incluidos nosotros los de aquí de la costa. Eran esclavos. Dicen que Can era moreno, de esa raza negra. Y durante muchos años, que hoy en día ya no se ve eso, pero durante muchos años les trajo maldición a esa raza. Hoy en día no, gracias a Dios. Pero Palestina sigue siendo esclava de sus hermanos los israelitas, si no lo sabe usted. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Más de lo que usted se imagina. Porque es que está el problema, señores. ¿Cuál fue el problema de Can? Vio la desnudez de su padre. Escúcheme bien, hijos, esto va para los hijos.
Tu padre no te debe nada. Tú no le puedes ver la desnudez a tu padre. Tú no puedes justificar los errores de tu padre para atacarlo, para levantarle, para deshonrarlo. Esposas que me ven, que me escuchan, usted no tiene por qué hablarle a sus hijos mal de su padre, porque los está maldiciendo directamente. Sus hijos no pueden ver las conversaciones que usted le tomó a su esposo con otra persona, ni las fotos que vio, ni lo mal que se comportó, ni los cachos que le colocó hace 2000 años atrás o 50 o lo que sea. Usted no puede dañar el corazón de sus hijos porque los está deshonrando hacia él. Quiero que entienda esto. Yo sé que su esposo falló, yo sé que mi padre falló, mis hijos saben cuánto fallé, pero no han visto mi desnudez. Y es menester de ella mantener mi imagen ante ellos, no mentir, no encubrir, pero sí perdonar. Si usted todavía es la madre que se sienta a la mesa después de 20 años y le cuenta todas las barbaridades que él o yo hicimos, usted está dañándole el corazón a sus hijos. Mi papá seguramente no fue una mansa paloma, pero mi mamá jamás se ha sentado a la mesa a hablarme mal de él, de sus errores y de las cosas que seguramente el viejo sin Dios cometió, como yo cometí. Jóvenes, la Biblia dice: honrarás a padre y madre, no con una condición, sino como un mandamiento. No es si tu padre fue bueno, si tu padre fue perfecto, si tu padre fue santo, si lo hizo bien o lo hizo mal. Hónralo y para de contar. Es un mandamiento. Deja de hablarle mal, deja de tratar mal a tu esposo delante de sus hijos, al padre de sus hijos. Mañana va a llegar una que va a tratar muy mal a tu propio hijo, porque todo lo que el hombre siembra, eso lo cosecha. ¿O es que tú crees que a tu hijo te le va a salir una santita, una sanita, y tú vas a hacer una víborita o una caspita con tu esposo, iglesia? Tal cual tratas, tal cual tratarán a tu familia. La mejor señal para las novias futuras de mis hijos es que vean cómo mis hijos tratan a su mamá. Tal cual tratan a su mamá querida, así te van a tratar a ti allá mañana. Y tal cual tratas a tu hijo o a tu esposo, mañana lo van a tratar allá afuera. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Deja de maldecir a tus hijos con la desnudez de el padre de tus hijos. No te justifiques en tus errores. Mire lo que pasó. Can vio la desnudez de su padre. Conozco mamás que después de que el hombre se fue, se separó, apartó nido, hizo otra cosa, aún todavía le dicen a sus hijos: ese es su papá. Lo respetan, lo llaman, lo honran, lo aman, porque es su papá. El problema de su papá fue conmigo, no con ustedes, iglesia. Es duro entenderlo. Y mujeres, quiero que me entiendan. Dios sí sabe, escúchame bien lo que le dije. Dios sí ve lo bueno que tú hiciste con ese hombre, y Él también ve lo malo que Él hizo contigo. No te preocupes, Él lo ve. Dios sí ve que Él te dañó, que Él te lastimó, que Él te abandonó, pero es el papá. Una cosa es tu relación, porque tú ante los ojos de Dios tú estás así con Él, pero ellos no pueden estar así con Él. Ellos tienen que ver a su papá así. Yo bendije a la mamá en mayo. Usted está diciendo: eso de pastor es machista. No, pregunte todo lo que hablé de la mamá, de la honra a la mamá, del respeto a la mamá. Estoy hablando del padre. Si tú sigues, si tú vuelves a cometer el error de que tus hijos escuchen el problema que tienes, por eso la Biblia: cierra la puerta, hazlo en privado, que te bendeciré en público. Dice la palabra. Tus hijos no tienen por qué saber nada de tus problemas, señores. Es más, déjame decirte algo: tu padre no te debe nada. Yo no le debo nada a mis hijos, porque yo no peco para abajo, yo peco para arriba. Yo soy el que le doy cuentas a Dios. Yo miro a Dios así, y mis hijos me tienen que mirar así. Por eso mis hijos no son mis amigos. Yo no soy el mejor amigo de Daniel Andrés, ni de Calé, ni de Valentina. Yo soy el papá. Tus hijos no necesitan amigos en casa. Tus hijos necesitan padres que le digan la verdad.
Tú no puedes ser la mejor amiga de tu hija adolescente. Tú eres la mamá. Déjala que haga amigas afuera. Tú eres la mamá. Tú eres el papá. Pero el modernismo y la inclusión y todo lo demás han hecho, por ser débiles en autoridad, prefiero aliarme, negociar antes de confrontar. No, el padre que ama a su hijo lo corrige, dice la Biblia. Yo no soy el mejor amigo de mis hijos, soy su papá. Y también jamás vi que su mamá fuera la mejor amiga de su hija, ni después de que perdió una. Es su madre, ¿está conmigo? Pero los hijos quieren saber tu error, quieren ver tu desnudez para manipular. Es que usted le hizo esto a mi mamá. Eso fue en tema a su mamá, no usted, socio. Esto es muy confrontante, iglesia, porque tu padre no peca contra ti, peca contra Dios y peca con el santo estado del matrimonio, pero no contra ti. No contra ti, iglesia. Tu padre no tiene por qué darte cuentas a ti como hijo. Eres tú el que tiene que darle cuentas a tu padre, al menos mientras estés en casa, pues. ¿Por qué el silencio? ¿Agüita? Honra a tu padre, porque si yo deshonro a mi papá y ellos lo escuchan y ellos lo ven, ellos mañana me van a deshonrar a mí. Es algo que se siembra y que se cosecha. Tal cual yo trato al viejo con 90 años, tal cual Daniel Andrés me va a tratar a mí. Pero eso depende mucho de tú cómo manejas eso como esposa y como madre. Casi todos hemos sido injustos con nuestra cónyuge, y la Biblia dice: trátalos como vaso frágil. Hemos fallado, pero también de alguna u otra manera, iglesia, hay una línea que no podemos cruzar. Los hijos. Tu padre no te debe, tu padre no es súbdito tuyo, tu padre no tiene por qué recibir tus gritos, ni tus pataletas, ni tus órdenes. No pueden. Si tú llegas a ver la desnudez de tu papá, te vas a maldecir. Por eso la honra al padre es tan importante, iglesia. Al padre y a la madre, por supuesto. ¿Tú qué haces escarbando? ¿Tú qué haces buscándole la caída a tu padre? Yo sé que esta palabra ahí iba a ser dura, pero tu padre no tiene por qué darte explicaciones. Yo no le doy explicaciones a Valentina, y salió con el mismo carácter mío. Esta mañana la mamá me la restregó, me dijo: igualita a usted. No, pues qué regalazo. Yo quería que me dijeran: no, Daniel, igualito a usted. No sacó ni esto este man. Calé tiene ahí como un mestizo ahí raro, pero eso es una copia. Me dijo: pero yo no tengo por qué darle explicaciones. Iglesia, yo le doy explicaciones a Dios, le doy explicaciones a ella, pero yo a mis hijos no le doy explicaciones. Se lo advierto, no le doy explicaciones. No le doy ni esto de explicaciones a mis hijos, porque están en mi casa y yo tengo el deber de bendecirlos con mi autoridad. No sé si raya con ustedes en este momento, pero es que ahorita somos demasiado negociantes con los hijos. Negociamos demasiado. Este viejo con todo y sus canas blancas, bueno, porque no hay canas, bueno, hay moradas, pero el viejo llegaba a la casa en un bus o en un camión. Nosotros escuchábamos el freno de aire del carro y el freno de seguridad, y eso era ley en casa, ¿o no, madre? Su papá llegó: póngase una sudadera, póngase zapatos, póngase media, mire que en pantaloneta. Su papá no sé qué, Eso era se movía esa casa. Todos teníamos que organizar. Mire ese cuarto. Mi mamá era siempre más suave, pero este señor, cuando llegaba a la casa, era ley.
chancletas para el viejo, el alcacerse que siempre me tocaba a mí ir a traerle a la tienda al viejo, porque llegaba a las 10, 11 de la noche de trabajar como un güey, porque toda la vida fue un trabajador. La honra de mi mamá, la comida primero para mi papá, y después de que el viejo se sentaba, comía, nos sentábamos, todo ese reguero de hijos que teníamos, todo juicioso. El televisor se apagaba, si el viejo quería prenderlo, se prendía, si no, ¿sí o no va? Y a veces, como la luz estaba llegando cara, llegaba el viejo y le tocaba, como eran esos televisores de tubo, llegaba y tocaba. ¿Cuántas horas teníamos con el televisor prendido? Y nos pescaba. Eso, Leila, eso, sígales alcahueteando ahí. El programa que se veía, el control remoto de mi papá fui yo durante muchos años. Andrés, señor, cámbialo. No, Miguel, señor, la antena. Y mi hermano Miguel, que está por allá también, que lo honro, y mi hermano mayor, casi un padre para mí, arriba cuadrándole la antena porque al viejo no le daba señal, etcétera, 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 etcétera. Pero mi papá hablaba y papá temíamos a la voz de mi papá, lo honrábamos y lo honramos hasta ahorita, todavía. ¿Qué pasó? Te pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora honras a tus hijos y tus hijos no te honran a ti? Si son tus hijos los que tú tienes que honrar, son tus hijos que tienen que honrarte a ti, papá. Tú tienes que entender que Dios los va a bendecir por medio de la honra que te den. Entiéndelo. No los va a bendecir por el carro que le des, la casa que le des, ni la universidad que le des, ni el colegio que le des, ni la pinta, ni lo que le permitas. Los van a bendecir por medio de la honra que te den. O sea que tú eres la bendición para tus hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la faz de la tierra sean alargados. Enséñalos a honrarte. Enséñalos a bendecirlo. Enséñanos a llamarte como lo que eres, su papá. Lo que diga el viejo. Nosotros todavía honramos a mi papá. Lo que diga el viejo, lo que él quiera comer, donde él quiera ir. Se va meses para donde sus hijos en Estados Unidos, viene aquí, se va para donde ¿qué podemos hacer? Es mi papá. Yo no tengo que darle órdenes a él. Tiene 90 años y todavía no recibe órdenes nuestras. Y usted con 40 y su hijo dice el dónde, el quién y el qué. Hoy llamé a mi papá y le dije, a mi mamá le dije, dile al viejo que si quiere venir hoy a la iglesia, a esta, porque tiene otros hijos pastores. No le dije, lo quiero ver aquí, o si no esta semana no pongo lo del mercado. Aunque es que es inquieto. La vez pasada pasé por el parque de Cota, y como fue un hombre enseñado a trabajar 90 años, estaba haciendo unas pruebas de unos carritos de esos que tienen una campanita, esos de helados. Cuando yo veo a mi papá empujando un carrito de helados, y yo paro y el viejito y la supervisora mirándole el pie, y mi papá buscando empleo, y me dio tanta piedra santa, y me bajé y le dije, venga hermano. Lo busqué después, le dije, mamá, pues yo le dije, ¿qué hace mi papá por allá? Es que buscando empleo. ¿Usted sabe dónde la iglesia me ve andando a mí en ese carro y a él empujando carritos con helado? ¿Mi papá me acaba la iglesia o no? Ay, no me los conociera. Allá el hijo del pastor empujando un carrito de helados, el pobre ancianito, el pobre viejecito. Ha ido más a Estados Unidos de lo que yo he ido. Y él pasó sin camioneta. Y me tocó llamar a mis hermanos. Diga, no hermano, amárrelo, yo no sé qué hacemos, pero el viejo me va a acabar la iglesia con ese tema. Porque no se quiere quedar quieto.
Me enseñó a montar caballo, era un montador de caballos impresionante. Nos enseñó la vida, el trabajo. El viejo no pudo darme ni universidad, no nos pudo dar casa, no pagó la universidad, no pudo, el viejo no pudo. Nos alimentó, pero sobre todo nos preparó en el temor de Dios. Nos bendijo, nos llevó a la iglesia en camión o en sus hombros, porque caminaban 2 horas para llegar a una iglesia, de ida y de ida, para ir a un culto un domingo, porque no había ni caballos y tenían que salir de la finca al pueblo. Pero nos enseñó a vivir firmes. Escúchame bien, señores, a no vivir deprimidos, a no estar queriendo morirnos porque no nos salen las cosas como nos da, porque vienen tiempos, anote esto, son días de arado intensivo, de siembra difícil, de cosechas pacientes y de podas dolorosas. Enseña a tus hijos a honrar y van a poder pasar estos días. Enséñalos a honrarte y van a ser capaces de aguantar los días de arado intensivo, de siembra difícil, de cosechas pacientes y de podas dolorosas. Enséñalos a honrar, enséñalos a respetar. Tienes que volver a ser esa generación que algún día fue. Necesitamos ser padres como estos, no como estos, que todo lo ofrecen. Tus padres no van a ver, tus hijos no van a hacer lo que tú dices, sino lo que tú haces. Papás, por favor, quieren salvar a sus hijos, enséñelos a honrarlos. Enséñelos a honrarlos. No hay otra razón. Mamás, honra a tu esposo delante de tus hijos. No lo deshonres. Mañana ese hijo contigo mismo se va a levantar, o mañana se va a levantar en el mundo. Yo aprendí a respetar mis autoridades en mi primera autoridad. Mañana el mundo no se los va a aguantar, porque el común denominador de alguien que no respeta a su papá y a su mamá, mañana no respeta a nadie en la calle. Los van a tocar. No respetan a un jefe, no les durará nada, no les durará un hogar, no les durará nada. Enséñalos a respetar. Sé que mire, yo he tenido mil errores en mi vida, pero si hay algo que ella, mi esposa, y ella, mi mamá, jamás permitieron, fue deshonrar a la autoridad. Dios sí ve, queridas, todo lo bueno que tú hiciste en esa casa durante toda tu vida, durante todos tus años. Dios sí lo ve. Y aunque no lo veas en ti en todo sentido, lo verás reflejado en tus hijos mañana. Y Dios los bendecirá, y Dios los protegerá, y Dios los guardará, y Dios les multiplicará. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Incline su rostro, vamos a adorarle a Él antes de terminar.